¿Por qué sigues luchando tanto, y aún así el dinero nunca alcanza? ¿Por qué parece que la vida te pone freno cada vez que das un paso hacia tus sueños? Tal vez no lo sepas, pero hay un error silencioso dentro de ti. Que estás saboteando tu abundancia todos los días. Y hasta que no lo enfrentes, nada va a cambiar. Quédate, porque esta historia podría abrirte los ojos, o condenarte a repetir lo mismo una vez más. Esta es mi historia. Y quizás también la tuya. Durante años creí que estaba haciendo todo bien. Me despertaba temprano, trabajaba duro, me esforzaba por ser una buena persona, cumplía con mis deberes, y aún así, el dinero siempre me faltaba. La abundancia, esa palabra tan bonita y prometida en tantos libros, cursos y videos, parecía estar reservada para otros. Para los afortunados. Para los tocados por la suerte o los bendecidos como decían algunos. Y sin embargo, yo también rezaba. Yo también agradecía. Yo también me visualizaba en una vida mejor. Pero algo no cuadraba. Los días pasaban, las cuentas crecían. Los problemas también. Vivía como si tuviera un techo de cristal sobre mi cabeza, podía ver todo lo que deseaba, pero jamás alcanzarlo. Y fue ahí, entre frustraciones y silencios, donde empezó a nacer la verdadera pregunta. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está saboteando mi abundancia? El primer síntoma, el autoengaño disfrazado de esfuerzo. Yo me repetía que era responsable. Que trabajaba duro. Que merecía más. Pero había una voz, muy bajita, que me decía algo incómodo: te estás mintiendo. Porque sí, trabajaba, pero también me quejaba a diario. Me victimizaba en secreto. Decía que el mundo era injusto. Que otros tenían más oportunidades. Que a mi edad ya era tarde. Y sin quererlo, esa mentalidad se volvía mi realidad. No entendía que ese pensamiento, esa emoción constante de sentirme víctima de las circunstancias, era precisamente el error invisible que estaba saboteando todo. No el único, pero sí el más profundo. El dolor cotidiano que no vemos como sabotaje. Cuando vives con carencias, el dolor se vuelve parte de tu rutina. Dolía mirar el refrigerador y ver que solo quedaban sobras. Dolía decirle a mi hijo que no podía comprarle eso que tanto quería porque ahora no se puede. Dolía no tener para pagarle a un médico particular y tener que hacer colas eternas en un hospital colapsado. Dolía ver cómo se pasaban los meses, y yo seguía en el mismo lugar. Pero ¿sabes qué dolía más? Sentirme inútil. Sentirme tonto por creer que un día las cosas iban a cambiar si todo seguía igual. Y eso me hacía desconfiar incluso de las oportunidades que sí llegaban. Las rechazaba o las saboteaba. Porque en el fondo, creía que no eran para mí. El enemigo más peligroso, la programación silenciosa. Nadie me enseñó a pensar en abundancia. Al contrario, crecí oyendo frases como: el dinero no crece en los árboles. Si naciste pobre, morirás pobre. Los ricos son corruptos. Trabaja duro, y algún día te irá mejor. Y claro, las repetí, las asumí, y las convertí en leyes dentro de mí. No me di cuenta de que estaba programado para fracasar. Que por más que quisiera avanzar, había una parte de mí que tenía miedo de tener éxito. Porque el éxito es peligroso. Porque te cambia. Porque te hace perder tu alma. ¿Te suena esto? Porque si te suena, no estás solo. El momento más oscuro, cuando pensé rendirme. Recuerdo una noche, solo en mi cuarto, después de que me rechazaran de otro empleo. Ya no lloraba. Ni siquiera tenía fuerza para eso. Solo miraba el techo con rabia, con cansancio, con tristeza. Me pregunté si esto era todo. Si la vida era solo eso: trabajar, pagar, deber, sufrir y morir. Y en esa noche, por primera vez, en medio del silencio más profundo, entendí algo. El principal error no estaba afuera. Estaba dentro de mí. No era mi jefe, ni el gobierno, ni la economía. Era esa voz mía que me decía: no vales lo suficiente. No puedes. Ya es tarde. Esa era la voz que me saboteaba. La raíz del problema, la culpa oculta de querer más. Hay algo que muy pocos se atreven a decir. Muchos de nosotros nos sentimos culpables por desear abundancia. ¿Te ha pasado? ¿Te imaginas una vida mejor y justo después, aparece una vocecita que te susurra: eso es egoísmo. Ya tienes suficiente. Y si ganas más, ¿a quién vas a quitarle lo suyo? Como si desear abundancia fuera un pecado.
Esa culpa, esa programación, esa vergüenza de prosperar, es el veneno silencioso que sabotea tus sueños. Y lo peor, lo hace sin que lo notes. Historias de otros, que también vivían el mismo error. Con el tiempo, hablando con amigos y desconocidos, descubrí que este error no era solo mío. Conocí a Marta, una mujer que vendía tortas caseras y que cada vez que le iba bien, se enfermaba. Literalmente. Como si su cuerpo dijera, no mereces tanto. O a Carlos, un técnico brillante, que cada vez que lo ascendían, se metía en líos financieros. Gastaba más, se endeudaba, perdía el control. Y en cada historia, el mismo patrón. Una parte de ellos luchaba por mejorar, y otra parte lo saboteaba sin piedad. Y entonces, entendí la verdad incómoda. No era cuestión de suerte. No era cuestión de trabajar más duro. Tampoco era cuestión de leer 1000 libros ni hacer 1000 afirmaciones. La verdadera batalla no era contra el mundo. Era contra ese yo interior que, en silencio, repetía creencias viejas, heredadas, equivocadas. Ese yo que creía que ser pobre era ser bueno. Ese yo que pensaba que la humildad se demostraba sufriendo. Ese yo que temía destacar, brillar, recibir, disfrutar. Ese era el error principal. Creer que no mereces abundancia. ¿Te está pasando esto a ti también? Detente un segundo. Pregúntate con sinceridad. ¿Te sientes culpable al recibir? ¿Te cuesta decirme lo merezco? ¿Te saboteas justo cuando todo va bien? ¿Te cuesta imaginarte teniendo mucho sin sentir vergüenza? Si respondiste sí a alguna, es posible que tú también estés siendo víctima de este error. No por ignorancia, sino porque nadie nos enseñó a vivir desde la abundancia verdadera. Porque nos educaron desde la escasez, desde el sacrificio, desde la culpa. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Todo cambió cuando dejé de buscar afuera y empecé a mirar adentro. Ese fue el giro. El momento en que dejé de culpar al mundo, a mis padres, a la economía, a la mala suerte, y me atreví a observarme sin filtros. ¿Qué creencias estaba cargando? ¿Qué frases me repetía a mí mismo en silencio? ¿Qué sentía cada vez que soñaba con una vida mejor? Y ahí lo vi. No era falta de capacidad. Era exceso de miedo. Miedo al rechazo. Miedo a cambiar. Miedo a que al crecer, ya no me amaran como antes. Miedo a destacar y que me atacaran por eso. Muchos de nosotros no tememos al fracaso. Tememos al éxito. Porque el éxito nos obliga a dejar atrás las excusas. A romper con el yo antiguo. A separarnos de personas que aún viven atrapadas en la escasez. A asumir responsabilidad total. Y eso, da vértigo. El primer paso, nombrar al enemigo interno. Le puse nombre a mi saboteador interno. Lo llamé el eco. ¿Por qué? Porque no era una voz nueva. Era solo un eco de lo que me habían dicho. Eso no es para ti. Bájale a tus expectativas. No sueñes tanto. Conformarse es sabiduría. Ese eco seguía repitiendo lo mismo, aunque yo ya no fuera un niño. Y cada vez que tenía una buena idea, una propuesta, una oportunidad, el eco gritaba más fuerte. ¿Y si sale mal? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si te va bien y luego lo pierdes todo? Ese eco no era yo. Pero por años, lo confundí con mi voz. El segundo paso, romper con la identidad de escasez. ¿Sabes qué es lo más difícil de dejar atrás? La historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Yo me contaba que era el que siempre la lucha. El que hace milagros con poco. El que se las ingenia aunque no tenga nada. Y aunque eso suena admirable, era una trampa. Porque para seguir siendo ese, tenía que seguir en carencia. La abundancia no se construye solo con acciones, sino con identidad. Con la imagen interna que tienes de ti. Así que un día, me obligué, sí, me obligué, a escribir una nueva versión de mí mismo. Y me dolió. Me costó. Me dio miedo. Pero la escribí. Soy una persona digna de recibir. Soy abundante sin culpa. Elijo prosperar y ayudar desde mi plenitud, no desde la necesidad. Y repetí eso cada día. Aunque no me lo creyera al principio. Porque entendí algo, la mente no necesita creerlo para empezar a actuar como si fuera cierto. El tercer paso, permitir que otros brillen sin sentirme menos. Este punto fue muy duro. ¿Sabes por qué?
Porque durante años, cuando veía a otros tener éxito, una parte de mí se encogía por dentro. Sentía envidia. Aunque no lo admitiera. Y esa envidia venía de una idea absurda pero arraigada. Si ellos brillan, yo no puedo. Pero el universo no funciona así. La abundancia no es una torta que se acaba. Es una fuente que se expande mientras más la compartes. Entonces empecé a celebrar en serio a quienes les iba bien. A bendecir su camino. A aprender de ellos sin sentirme menos. Y ese pequeño acto abrió puertas invisibles. El cuarto paso, dejar de negociar con mis sueños. Esto te lo digo con el alma. Deja de regatear con lo que mereces. Yo solía decir. No pido mucho, solo lo justo. Con que tenga para vivir, estoy bien. Una casa chiquita, algo humilde, nada lujoso. Pero eso no era humildad. Era miedo disfrazado. Cuando tú le dices a la vida no quiero tanto, la vida responde. Está bien. Pero cuando dices. Quiero prosperar, quiero expandirme, quiero más para mí y para ayudar a otros. Entonces la vida escucha algo diferente. Alguien está listo. Historias reales de transformación silenciosa. Conocí a Ana, una mujer que limpiaba casas y soñaba con ser terapeuta. Pero no se atrevía porque creía que eso era para gente con dinero y títulos. Hasta que un día empezó a grabarse dando consejos desde su cocina, con su delantal puesto, sin filtros. Hoy tiene más de 100.000 seguidores, cobra por sus sesiones y da charlas. Conocí a Mario, un exalcohólico que vivía en un cuartito alquilado. Creyó que jamás se recuperaría. Pero un día escribió su historia en un blog anónimo. Esa historia tocó tantas almas, que hoy da talleres en centros de rehabilitación y recibe más de lo que ganaba en sus mejores épocas de obrero. ¿Qué hicieron ellos? Reescribieron su narrativa. Rompieron con la culpa de desear más. Le pusieron voz al eco y lo enfrentaron. Y tú también puedes. ¿Y ahora qué sigue para ti? Ahora que sabes cuál es el error silencioso que sabotea tu abundancia. ¿Vas a volver a callarlo? ¿Vas a seguir diciendo con esto me basta? ¿Vas a seguir escondiéndote tras la excusa de no es para mí? ¿O vas a hacer lo que nunca nadie te enseñó? A decir sí, merezco prosperar. A permitirte recibir sin culpa. A romper con el eco interno que te quiere pequeño. A reescribir tu historia desde la verdad de tu valor. Porque déjame decirte algo. Tu abundancia no solo es posible. Es inevitable, si tú la dejas entrar. Tercera parte, el camino para construir una mentalidad de abundancia, incluso si vienes de años de escasez. Te lo digo desde la herida que ya cicatrizó. Construir una mentalidad de abundancia no es repetir frases bonitas frente al espejo. Tampoco es cerrar los ojos e imaginar millones de monedas cayendo del cielo. Es mucho más profundo. Y mucho más poderoso. Porque abundancia no es solo dinero. Es energía, confianza, fe, gratitud, orden, enfoque, generosidad. Y cuando tú empiezas a vibrar en esa frecuencia, incluso si no tienes nada en el bolsillo, algo empieza a cambiar. No afuera. Adentro. Y cuando el cambio es interno, entonces sí, lo externo tiene que alinearse. Paso 1. Reconocer la escasez como una forma de pensar, no como una condena. Esto fue lo primero que tuve que romper. La idea de que soy pobre porque así me tocó. No, no es así. Tú puedes venir de una familia con carencias. Puedes haber crecido entre deudas, peleas por dinero, frustración, carencias emocionales y materiales. Pero eso no te define. Eso fue el escenario donde creciste, no la sentencia de tu vida. Cuando entendí que la pobreza no era mi identidad, sino un programa que me habían instalado. Sentí miedo. Pero también libertad. Porque si fue programado, entonces puede reprogramarse. Paso 2. Eliminar los mantras de pobreza que repites sin darte cuenta. Muchos no lo saben, pero cada día nos saboteamos con frases que parecen normales. No me alcanza. Es que todo está caro. No hay trabajo. ¿Cómo voy a hacer eso si no tengo un centavo? Algún día, si Dios quiere. Y la más peligrosa de todas. Es que yo no nací para eso. Cuidado con lo que te dices. Cada palabra es una semilla. Si plantas escasez en tu mente, no esperes cosechar abundancia. Así que hice algo radical, prohibí ciertas frases en mi boca. Y cada vez que se me escapaban, las reprogramaba. Ejemplo.
En vez de decir, no tengo para pagar eso. Decía, todavía no lo tengo, pero estoy creando los medios para lograrlo. En vez de, es muy caro. Decía, eso no está dentro de mi presupuesto hoy, pero estoy trabajando para tener esa libertad. Palabras pequeñas. Cambios profundos. Paso 3. Hacer las paces con el dinero y dejar de rechazarlo. Te lo digo claro. No puedes atraer lo que secretamente desprecias. Yo decía que quería más dinero. Pero cuando veía a alguien con éxito, pensaba. Seguro hizo trampa. Debe ser de los que explotan a otros. La plata cambia a las personas. ¿Y cómo iba a recibir algo que en el fondo juzgaba? Así que hice un ejercicio diario durante 30 días. Escribí una carta al dinero. Al principio sonaba raro, hasta ridículo. Pero lo hice igual. Y en esa carta le pedí perdón por rechazarlo. Le agradecí por todo lo que ya me había dado. Y le abrí las puertas. Le dije. Estoy listo para recibirte sin miedo. Para usarte con sabiduría. Para bendecir, no para destruir. Y algo pasó. A los pocos días me llamaron para una colaboración que había solicitado hacía meses. Después, un cliente que me había olvidado, reapareció. Y poco a poco, la vida empezó a responder diferente. Porque ya no había resistencia en mí. Solo apertura. Paso 4. Ordenar tu entorno, para que refleje tu nueva mentalidad. ¿Quieres abundancia? Mira a tu alrededor. ¿Tienes tu casa llena de cosas rotas que no usas? ¿Tu ropa está desordenada, apretada, sin espacio? ¿Tu escritorio parece una zona de guerra? Eso también comunica. Porque todo lo externo refleja lo interno. Yo pasé semanas limpiando. Regalando cosas. Botando papeles viejos. Ordenando mis cajones. ¿Por qué? Porque cada cosa fuera de lugar era un mensaje de escasez. Un no me alcanza ni para el orden. Y al limpiar, al soltar, al dejar espacio, mi mente empezó a respirar distinto. El orden externo atrae oportunidades internas. Y también al revés. Paso 5. Rodearte de energía que te eleve y alejarte de la que te hunde. Este paso fue uno de los más dolorosos. Tuve que soltar relaciones que me arrastraban a la queja, al chisme, al miedo, a la negatividad. Gente que cada vez que hablábamos, terminaba con frases como: ¿y tú crees que vas a lograr eso? Déjate de sueños, mejor busca un trabajo seguro. Esa gente rica son todos iguales. Personas que, sin quererlo, reforzaban mi versión más limitada. Y no eran malas personas. Solo estaban atrapadas en su propio eco de escasez. Pero entendí que si quería cambiar, necesitaba rodearme de energía diferente. Así que empecé a buscar mentores. Libros. Canales. Historias de éxito. Me alimenté de pensamientos nuevos. Y poco a poco, mi entorno interno cambió tanto, que mi realidad externa no tuvo más opción que seguir el ejemplo. Paso 6. Actuar como alguien que ya vive en abundancia, aunque aún no tengas pruebas. Este fue el paso más loco, pero también el más poderoso. Yo no tenía dinero, pero empecé a actuar como si lo tuviera. No hablo de gastar lo que no tenía. Hablo de caminar con otra postura. De hablar con seguridad. De tomar decisiones con visión. De tratarme a mí mismo como alguien valioso. Me preguntaba: ¿cómo se movería una persona próspera? ¿Cómo resolvería esto alguien que confía en sí mismo? Y actuaba como tal. No por aparentar. Sino porque estaba entrenando a mi mente. Le estaba diciendo: esta es la nueva identidad. Acostúmbrate. Y así fue. Todo lo que antes me parecía lejano, empezó a acercarse. Porque yo ya no lo rechazaba. Ya no me escondía. Ya no me sentía menos. Y entonces lo entendí. La abundancia no se alcanza. Se permite. Y para permitirla, debes sanar la parte de ti que cree que no la merece. Hoy quiero preguntarte con el corazón abierto. ¿Estás listo para dejar de sabotear tu propia prosperidad? ¿Estás dispuesto a dejar de esconderte detrás de tus miedos, tus excusas y tus realidades? ¿Estás dispuesto a reprogramar tu mente, tu lenguaje, tu entorno, tu identidad? Porque si lo estás, entonces no importa cuánto tiempo hayas vivido en escasez. Ese fue tu pasado. Pero no tiene por qué ser tu futuro.
Ahora ya lo sabes, el principal error que sabotea tu abundancia ha estado dentro de ti, silencioso, escondido y disfrazado de realismo, humildad o prudencia. Pero también sabes cómo enfrentarlo y transformarlo. Pero escucha bien esto. Si no pones en práctica nada de lo que acabas de descubrir, entonces este video no te habrá servido de nada. No basta con entenderlo. Tienes que aplicarlo. Vivirlo. Respirarlo. Porque el conocimiento sin acción es solo una ilusión. Así que si algo dentro de ti se movió hoy, si sentiste que este mensaje era para ti, dale me gusta como un compromiso contigo mismo. Suscríbete para seguir despertando tu poder interno. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue la parte que más te hizo reflexionar? ¿Te has descubierto saboteando tu abundancia sin saberlo? ¿Qué piensas hacer diferente a partir de ahora? Tus palabras pueden inspirar a otros que también están luchando en silencio. Y si de verdad estás listo para cambiar tu vida, empieza hoy. No mañana. Hoy. Nos vemos en los próximos videos, porque lo mejor aún está por llegar.